Aquí en capítulo 16 de Apocalipsis vemos el último juicio y la respuesta del hombre. Uno pensaría que con estos juicios cayendo sobre la tierra y la gente reconociendo que son juicios que vienen de la mano de Dios, que ellos reconocerían su pecado, su maldad, que recibirían la gracia de Dios arrepintiéndose de sus pecados, clamando a Dios, por favor, que Dios muestre misericordia hacia ellos. Pero en vez de humillarse, endurecen su corazón y ellos blasfeman el nombre de Dios. Qué triste. Esos son los últimos juicios. Y estos juicios son juicios muy rápidos y muy intensos sobre la tierra, muy fuertes. Antes, algunos de esos juicios habían caído sobre la tierra y afectaron una parte de la humanidad, una parte del mundo, una parte del mar, pero ahora está afectando a todos. Y el mensaje se está comunicando a la humanidad de que deberían arrepentirse y en vez de humillarse, ellos se endurecen. El sufrimiento que están pasando saca a luz lo que hay en su corazón. Y quiero decirles, hermanos, que el sufrimiento siempre saca de nuestro corazón lo que hay ahí escondido a los demás. Si hay humildad y si hay un amor hacia Dios o si hay una actitud de rebeldía, una actitud de orgullo. En ese último tiempo de juicio, en Apocalipsis 16, se manifiesta que la gente está muy rebelde y por eso ellos no responden correctamente al juicio de Dios. Vemos primero la primera copa en versículos 1 al 2. A la última parte del versículo 1 dice: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Juan escuchó una gran voz en el cielo. Dios está anunciando ese juicio. Él está preparando la tierra. Hay plagas, hay juicios que están por caerse, donde Dios va a derramar su ira sobre la humanidad por su idolatría, por su rebeldía, por su pecado delante de Dios, por su adoración a esa bestia, a ese anticristo. Y es una copa de úlcera maligna y pestilencia, es algo activo. Úlcera maligna es algo muy doloroso que afecta el cuerpo, que causa mucho dolor y mucha pena y tiene un enfoque muy especial y particular. Dice en el versículo 2 sobre los hombres que tienen la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Ese juicio tan doloroso y penoso. Sería muy fácil para ellos reconocer que muchas almas que creyeron en Cristo y que no recibieron la marca no estaban sufriendo. Pero los que estaban sufriendo eran todos los que habían recibido la marca y habían adorado a la bestia. Y esto les llamaría seguro la atención. En el libro de Éxodo, cuando Moisés sacó el pueblo de Israel de Egipto, había varios juicios, varios hechos de Dios donde los egipcios sufrieron
y el pueblo de Dios no sufrió. Eso tendría que haber llamado la atención a los que estaban adorando a la bestia, y sería un intento de Dios de apelar a la conciencia de ellos para que ellos se arrepientan de su idolatría y que adorara el único Dios vivo y verdadero. La primera copa. La segunda copa es una copa en el versículo 3, donde Él derrama su juicio sobre el mar, y el mar se convierte en sangre. Afecta todos los animales, todos los peces, todas las criaturas que están en el mar. Y eso causaría un daño irreparable, una destrucción tremendo que afectaría muchísimas cosas, como ya hemos hablado algo de este juicio. Este juicio ya se ejerció durante un tiempo en un sector, una tercera parte del mar, pero ahora va a afectar todo el mar, todos los animales, absolutamente todos, que va a afectar el nivel del oxígeno, va a afectar el aire por la pudrición de todos estos animales. Hace poco hubo varias entrevistas o varios estudios de algunos lagos en Argentina que estaban sufriendo por la falta de agua en las lagunas y por el olor de los pescados que se estaban pudriendo, y esto va a afectar el mundo terriblemente porque la mayor parte de la tierra está cubierto del mar. La tierra es un pequeño porcentaje de lo que hay. Estamos hablando de millones y millones y millones de criaturas, de animales, de peces y de todo. Va a ser algo impresionante. Esta vez es todo los animales, ese juicio. Es algo muy, muy fuerte, un olor tremendo y un efecto muy tremendo sobre la humanidad. La tercera copa es ese juicio extendiéndose, cubriendo no solamente el mar, el agua salada, pero el agua dulce. El agua dulce. Miren en versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Toda la agua dulce. Entonces, no hay agua potable. No hay agua para tomar sobre la tierra. Afecta toda esa agua dulce. Imagínense el efecto, las consecuencias cuando uno intenta buscar agua y que no hay agua para tomar. Nosotros el otro día se cortó el agua en el barrio y todos fueron comprando agua. Imagínense si no hubiera agua para comprar, si no hubiera agua para conseguir, no solamente en un pueblo, una ciudad, sino en el mundo entero. Que no había posibilidad de rapidito hacer un pozo para llegar al agua fresca, porque aún al llegar a esa agua fresca estaba afectado por ese juicio. Va a ser una crisis mundial horrible y terrible, y la gente va a entrar en pánico. Va a ser terrible ese juicio. Pero no solamente va a faltar el agua dulce y que no van a poder tomar esa agua. Noten lo que Dios va a hacer con el sol y con el calor del mundo en el versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol,
al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. No tienen agua para tomar, y ahora la plaga, digamos, o el castigo que todo el mundo está hablando hace años del recalentamiento del sol y de la tierra y todo eso, en verdad va a pasar y va a quemar. Y no va a haber manera de huir de eso. La sombra no va a ayudar. ¿Por qué? Porque la temperatura de la tierra va a aumentar y se va a quemar la gente. Va a ser horrible eso. Y para colmo, la gente que está pasando por eso, que no tiene alivio porque no hay agua para tomar en ese calor, la sed y el deseo de tomar algo, les va a volver locos. Una de las peores maneras de morir es estar en un desierto sin agua y morir despacito por una falta de agua. Afecta el cuerpo. Y para colmo, la gente no va a responder humilde, pidiendo a Dios clemencia. Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Durante este tiempo no va a haber ateos, no va a haber agnósticos, todos van a ser creyentes, pero como los demonios, en el sentido de, en vez de humillarse delante de Dios, pedir clemencia y pedir perdón por su pecado, van a blasfemar el nombre de Dios, revelando lo que hay en su corazón. Acuérdense, hermanos, el sufrimiento revela lo que hay en el corazón. Si uno realmente tiene fe en Dios, confianza en Dios, amor para Dios, o si hay orgullo y egoísmo, donde uno en su sufrimiento está enojado y frustrado con Dios. Job, cuando sufrió el terrible sufrimiento, él respondió: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué reveló el corazón de Job? Que confiaba en Dios, tenía fe en Dios a pesar del sufrimiento. Por eso durante la tribulación va a haber gente que no reciba la marca de la bestia y que derraman su sangre en adoración a Dios porque rehúsan. ¿Por qué? Porque en su corazón hay fe, hay confianza en Dios, hay amor para Dios. ¿Por qué están blasfemando a Dios? Porque ellos son orgullosos, egoístas y no quieren humillarse delante de Dios, reconociendo. No es el recalentamiento del sol. No es, lástima que tuvimos tantos automóviles y que eso arruinó la capa del ozono y todo eso. Lástima que las fábricas... No, van a blasfemar a Dios porque ellos reconocen quién ha puesto su mano ahí y quién está tratando a la tierra. ¿Y por qué lo está haciendo Dios? En su misericordia está dándoles oportunidades. Está castigándolos más fuerte, no porque quiere verlos sufrir, sino porque quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Por eso está esperando, por eso está aumentando la temperatura de la tierra con ese fin, en ese cuarto copa. Y el ser humano resiste a Dios por su orgullo y por su maldad. Ellos son muy conscientes de quién tiene la culpa de su sufrimiento.
La quinta copa es en el versículo 10. Es un juicio contra la bestia. Mire en versículo 10, dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Y otra vez, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Es una oscuridad muy intensa. No hay manera de iluminar el mundo, el cuarto, los lugares. Dios está tratándolos y aparentemente está asociado con ese sufrimiento, tanto las úlceras que todavía están pasando, como la falta de agua, que no pueden saciar su sed por el tremendo calor, se está acumulando ese juicio y vuelven a blasfemar a Dios. Vuelven a redoblarse en su insistencia de rechazar a Dios. Es una combinación de muchas cosas y no se arrepientan de sus pecados. Y para que no piensen mal acerca de Dios, es fácil malentender las intenciones de Dios. Pero en el Antiguo Testamento, escuchen lo que dice uno de los profetas mayores, Ezequiel, en el Antiguo Testamento. Eso es el corazón de Dios. Dice así, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. Eso es siempre el corazón de Dios. El ser humano está hecho en la imagen de Dios. Él no quiere castigarlos, Él no quiere destruirlos, como padres que tienen hijos que fueron criados por ellos, creado por ellos en el sentido de procreado por esa unión y que quiere lo mejor para ellos. Dios quiere lo mejor para los impíos. Él no quiere destruirlos, no quiere matarlos, no quiere hacerlos sufrir. Nuestro Dios es un Dios de amor. Y el amor siempre quiere lo mejor. Y está aumentando el sufrimiento con ese propósito, para que se arrepientan. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo responden ellos? Blasfemando, insultando, rechazando a Dios. En vez de recibir la gracia de Dios, endurecen sus corazones contra Dios. Qué triste, qué triste. Hay una sexta copa, que es interesante cómo Dios está obrando en ese tiempo de sufrimiento, porque Dios va a hacer secar uno de los ríos más grandes en toda la tierra, el río Eufrates, o Eufrates. En el versículo 12, el versículo 12 dice, aquí está la paciencia. Capítulo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Qué extraño esa copa. Qué raro esa copa. Se seca un río para facilitar la llegada de personas del este. Un gran ejército que cuando uno lee estos capítulos y ve esa batalla de Armagedón, esa gran batalla va a ir en contra de la tierra de Palestina y en contra del reino de Cristo
Y Dios está facilitando la llegada de ese gran ejército, porque esa agua forma como una pared, una barrera entre los millones que están en el este y la tierra de Israel, la tierra donde está el pueblo de Dios, los judíos, que están tan atacados por esos que odian a Israel. Una concentración muy alta de ellos. Y donde Cristo va a parar sobre el monte para reinar desde Jerusalén. Dios lo va a facilitar. Y miren lo que va a pasar junto con esa facilitación, digamos, de esta llegada de esa tierra, de ese río. Y mira lo que dice, y versículo 13, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Ahora, en versículo 14 nos explica que son demonios. Esos demonios salen de esos 3 personajes claves para el enemigo, digamos, durante la tribulación. ¿Y qué hacen esos espíritus? Van y juntan reyes del este, al otro lado de ese río seco, y los va a juntar. Mire, versículo 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, que es la batalla de Armagedón. Ahora, no vamos a entrar en muchos detalles acerca de esta batalla, porque lo vamos a estudiar y ver un poco más adelante. Pero quédense con esa pregunta. ¿Por qué quieren esos espíritus a llevar esos reyes ahí a esa batalla de Armagedón? ¿Y por qué Dios va a facilitarlo, permitiendo que pasen por ese río seco? Es una linda cosa para recordar y estudiar más adelante. Ahora, lo que quiero que notemos es que estos demonios convencen los reyes a juntarse a través de milagros, a través de señales. ¿Lo notaron? En versículo 14, son espíritus de demonios que hacen señales. Van a hacer algo espectacular para convencer a los reyes a seguirlos. ¿Pero qué son? Son demonios. Son malos espíritus. ¿Qué nos dice Juan en 1 de Juan capítulo 4? Tenemos que probar los espíritus para ver si realmente son de Dios o no. El creyente inmaduro mira a cosas extrañas, cosas milagrosas, cosas espectaculares y dice, eso tiene que ser de Dios. Qué bendición, mira la multitud, mira la gente. Y se guía por sus emociones. El creyente inmaduro. El creyente maduro examina todo. Lo compara con la palabra de Dios. ¿Cómo podemos probar si los espíritus son de Dios o no? ¿Por lo que sentimos? Yo siento que eso es un espíritu poderoso, eso es de Dios. Yo creo que eso es bueno, eso es de Dios. No, ese espíritu me da la sensación de que no es de Dios. Eso no es la manera de comprobarlo. Eso no es la manera de saber si es de Dios o no. A través de la palabra de Dios podemos comprobar si los espíritus son de Dios o no. El mismo libro de 1 Juan, escuchen lo que dice en 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas
han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, en otras palabras, ¿cómo comprobamos si es de Dios o no? La doctrina, la enseñanza. ¿Está de acuerdo con la palabra de Dios o no? Juan estaba tratando un problema específico en su tiempo con su congregación y tenía relación con si Jesucristo era Dios o no. Pero el principio que sacamos de esto es para comprobar cualquier espíritu y cualquier maestro, cualquiera que predica la palabra de Dios, ¿cómo podemos saber si es de Dios o no? Examinando el mensaje, comparando el mensaje, diciendo, ¿realmente es lo que dice la palabra de Dios? Esa es la única manera, hermanos, de saber si realmente es de Dios o no. No por la cantidad de gente que hay ahí congregado. No por lo que sentimos. Sentí como cosquilla en la espalda o en la piel, mirando, escuchando. No. Comparando lo que dice la palabra de Dios. Esos demonios hicieron señales. A través de esas señales convencieron a los reyes a juntarse, reunirse y seguir sus instrucciones de ir en contra, lo que vamos a ver más adelante, al mismo Señor Jesucristo. Qué triste cuando se guía más por las emociones que por lo que dice, enseña la palabra de Dios. Otra vez mencionaba que blasfemaron contra Dios. ¿Cuántas veces lo expresa? Vez tras vez tras vez. ¿Por qué la gente rechaza a Cristo? Por su corazón. No están dispuestos a humillarse y a confesar su pecado delante de Dios. Por eso Dios puede juzgarlos y son responsables de su pecado y sus decisiones. Todos tenemos el libre albedrío, responder sí o no al mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es un mensaje poderoso de perdón, de la gracia de Dios, y el ser humano puede y debe responder a esos mensajes. Ahora, antes de continuar con las copas de juicio, Dios guía a Juan a escribir y anotar algo que él vio en ese momento que debería animar nuestro corazón. En versículo 15 dice, y aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es como que Dios está sacando de ese tiempo de juicio una palabra de aliento para los que están sufriendo en ese tiempo. No se olviden, hermanos, de que durante la gran tribulación, cuando está pasando todo esto, la palabra de Dios va a estar para el aliento y la ayuda de los que han quedado. Esta promesa, esta palabra que estamos leyendo hoy, un día en el futuro, para el ánimo y la bendición de los hermanos que están pasando por esta gran tribulación, al leerlo van a cobrar ánimo. Porque durante el tiempo de sufrimiento, ¿cuál es la tentación del creyente que está sufriendo? Y que está viendo que su testimonio, su fe, está aumentando su sufrimiento, sus conflictos. La tentación es callar la boca, esconder, de dudar acerca de Dios y no tener confianza, tratar de evitar ese conflicto. ¿Y qué está diciendo Dios a ellos? Está diciéndoles a ellos, en primer lugar, bendecido, bienaventurado ustedes, dice en el versículo 15,
el que vela, el que está despierto, no dormido. A veces el creyente alejado de Dios, el creyente desobediente en la palabra de Dios, se refiere a él o a ella como un creyente dormido. Despiértate tú que duermes, dice Pablo a los Efesios en capítulo 5 de Efesios. Sea una luz, sea un testimonio, vela, abre los ojos, sean activos. Y miren, hay una referencia aquí cuando dice guarda sus ropas. Es algo simbólico. Miren capítulo 19, versículo 8, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Está hablando de la novia de Cristo. Dice, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Cuando está hablando de guardar la ropa, está hablando de estar despierto y guardar sus acciones de justicia, sus acciones de servicio a Dios y de servir a Dios con los ojos abiertos y no estar dormido, encubriendo su testimonio, encubriendo su fe, sino cuando dice guarda su ropa para que no andes desnudo, como una persona que de repente se encuentra de alguna manera desnudo delante de otra persona, tiene vergüenza o debería tener vergüenza. Lamentablemente en la sociedad de hoy cada vez hay más gente sin vergüenza, van perdiendo la vergüenza, pero está diciendo al creyente, sean activos, muestren su justicia, guarda su ropa espiritual. ¿Para qué? Para que no tengan vergüenza el día que veamos al Señor Jesucristo. Dice en 1 Juan capítulo 2, 28, si no permanecemos en Cristo, no vamos a tener confianza en su venida. Cuando Él viene a buscarnos, vamos a tener vergüenza, alejarnos sin vergüenza. El creyente en comunión con Dios es un creyente que está vistiéndose con lino fino, con acciones de gracias, con hecho de justicia, digamos, y está mostrando su fe a través de sus obras. Y tendrá confianza delante de Dios en el día de Cristo, en el día que se encuentra con Él. Pero el creyente desobediente es un creyente que va a tener vergüenza como una persona que no tiene vestimenta. Hay un remanente durante este tiempo de la gran tribulación, y estos son palabras de ánimo para ellos durante su tiempo, y son palabras de ánimo para nosotros en nuestro tiempo de sufrimiento, que no tienen nada en comparación con el sufrimiento que van a sufrir durante la gran tribulación. Dios quiere que nosotros confiemos en Él y que busquemos su fuerza y su gracia. Dice aquí que hay una séptima copa, y esta séptima copa es una terrible terremoto que va a afectar todo el mundo. Hablan ahora de terremotos que afectan a ciudades o algún país o alguna isla o algo. Imagínense, miren versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está, terminado, fin. No hay nada más que esperar. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. La gran ciudad
fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Todas las naciones, todas las ciudades, todo se derrumbó. Imagínense la muerte durante ese tiempo. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, se escondió bajo el agua. Toda isla en toda la tierra se sumergió por el sacudón del mundo, de la tierra, y desapareció las islas. Y los montes no fueron hallados. Todas las sierras de Córdoba, todos los Andes, todas las montañas de Nepal y todas las montañas en todo el mundo van a derrumbarse y van a quedar como escombros en la tierra. El mundo va a ser totalmente plano, sin montañas. Otra vez, piensen en la muerte y lo que va a pasar con la gente durante ese tiempo. Y cayó del cielo sobre los hombres, los pocos hombres que quedaron después de tanto terremoto y tantas cosas, un enorme granizo como del peso de un talento. Granizo de 45 kilos cada uno de peso. Imagínense lo que va a hacer sobre esta tierra. ¿Y cómo responden la gente? ¿Qué dicen ellos? Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Qué terrible esta última serie de juicios, estas 7 copas que van a caer rápidamente, intensamente, y no solamente afectar partes de la tierra, sino toda la tierra, todo el mundo. Y el ser humano va a revelar su corazón tan endurecido. Qué triste. De esto sacamos varias lecciones. En primer lugar, cuando vos hablas a alguien de Cristo y ellos rechazan, y ellos no quieren saber nada, es por la condición de tu corazón. Siguen orando, siguen por el corazón de ellos, no de nuestro corazón. Siguen orando por ellos, para que Dios obra en su corazón. Sigue plantando la semilla, sigue orando y clamando a Dios. Dios puede obrar en su vida. Pero ellos son responsables de sus almas. Y por eso ellos rechazan a Cristo. Número 2, en nuestro sufrimiento, en las pruebas que tenemos que confiar en el Señor. Buscar su gracia, buscar su guía y su ayuda cada momento en nuestra vida. Y cuando los incrédulos nos hacen una mala jugada, nos tratan como realmente no merecemos, acuérdense que viene un día de juicio, un día, donde ellos van a tener que rendir cuentas y van a tener que enfrentar el Creador de los cielos y la tierra. Y no se preocupen, Dios no se olvide. Dios no se olvida de eso. Él ve y observa cada uno y Él va a obrar a nuestro favor. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer ahora? Seguir a Cristo. No volver atrás, no mirar alrededor nuestro, sino seguir a Cristo hasta que lleguemos a su presencia. Porque como leímos en el capítulo anterior, nuestras buenas obras nos siguen, nos acompañan, y un día Él va a dar la recompensa que Él va a dar a cada uno según sus obras. Vamos a orar al Señor.